Estamos conversando sobre la función de autocorrelación, sus propiedades, tratando de entenderla un poquito más desde un punto de vista intuitivo. Y lo que queremos hacer en este momento es un par de ejemplos, simplemente para saber, digamos, cómo trabajar a nivel matemático formal con procesos estocásticos y funciones de autocorrelación. Supongamos que se tiene un proceso estocástico x de t que viene dado por a coseno de 2pi fct más b seno de 2pi fct. Este es un proceso un poquito especial. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que este proceso tiene dos variables aleatorias distribuidas normal con media cero y varianza sigma cuadrado y que son independientes entre sí. ¿Es un proceso estocástico? Sí lo es. Es una variable aleatoria que varía con el tiempo. Esta es una variable aleatoria, esta es otra variable aleatoria. Ninguna de estas dos realmente varía con el tiempo, pero a través de estas funciones sí se genera esa variación en el tiempo. Así que esto es un proceso estocástico, si bien es muy simple, porque en el momento en que se realizó A y en el momento en que se realizó B, queda establecido cuál es el proceso para todo tiempo pasado y futuro. Sin embargo, hay infinitas posibles funciones muestrales, infinitas posibles realizaciones de este proceso en función de cómo se realizan A y B. O sea, infinitas posibles señales que pueden resultar de este experimento aleatorio. Y en ese sentido sí es un proceso estocástico. Ahora, es simple, pero nos permite trabajar algunas cosas y soltar la mano. Y tal vez la primera pregunta que nos queremos hacer es si es que este proceso es estacionario en el sentido amplio. Y la estacionariedad en el sentido amplio, si es que volvemos a la lámina que lo define, un proceso estocástico es estacionario en el sentido amplio si es que su media es constante y su función de autocorrelación solo depende de la diferencia de los tiempos de observación. Entonces, para demostrar o contradecir de que sea estacionario en el sentido amplio, lo primero que hacemos es calcular su media. Media x, asumimos que es una media en función del tiempo, es igual al valor esperado del proceso completo. Eso es igual al valor esperado de A por coseno de 2pi fct más el valor esperado de B por seno de 2pi fct. Y aquí no es necesario explicar mucho detalle, obviamente coseno y seno para el valor esperado pasan como constante y por eso es que los he sacado inmediato, y por supuesto el valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados, así que este salto aquí contiene esas dos propiedades que son bien conocidas. Esto, por supuesto, es igual a 0 y es igual a constante. Así que la primera condición para estacionariedad en el sentido amplio se cumple. Veamos la segunda condición. La segunda condición, tenemos que determinar la función de autocorrelación de este proceso y, habiéndola determinado, ver si es que el resultado depende o no exclusivamente de la diferencia T1 menos T2. A priori no podemos asumir de que esta función depende solo de esta diferencia, así que hay que escribirla formalmente como Rx de T1, T2. Y esto es igual a el valor esperado de x al cuadrado de... no es eso, es igual al valor esperado de x en T1 por x en T2.
y por lo tanto es el valor esperado de esto con T1 multiplicado por esto con T2. Así que se aparecen 4 factores que voy a tratar de hacerlos caber todavía en esta página. Entonces esto es igual al valor esperado de A cuadrado, coseno de 2pi FC T1, coseno de 2pi FC T2, más el valor esperado de A por B, coseno de 2pi FC T1, seno de 2pi FC T2. Y si es que hago aquí una pequeña reorganización de espacio, me da la impresión de que puedo escribir esos dos términos en una misma línea. Sí. Ahí. Entonces, más el valor esperado de B por A, o A por B nuevamente, por el seno de 2pi FC T1 por el coseno de 2pi FC T2 más el valor esperado de B al cuadrado por seno de 2pi FC T1 seno de 2pi FC T2. 4 términos. Ahora, si miramos con cuidado, habíamos dicho que estas variables aleatorias son independientes entre sí. Por lo tanto, este valor esperado, el valor esperado del producto para variables independientes es igual al producto de los valores esperados. Por lo tanto, esto de aquí es igual al valor esperado de A por el valor esperado de B. Y sabemos que ambos dos son 0, por lo tanto esto es igual a 0. Lo mismo podemos argumentar por acá, esto es igual a 0. El valor esperado de A cuadrado es igual a la varianza cuando la media es 0. Así que sabemos que esto es igual a sigma al cuadrado y por supuesto el valor esperado de B también es igual a sigma al cuadrado. Así que resulta que, y aquí cambio de página, la función de autocorrelación es igual a sigma al cuadrado cos cos más sigma al cuadrado seno seno. Y es directo de aplicar la función, la propiedad trigonométrica de que coseno coseno más seno seno es igual a el coseno de la diferencia. Entonces, así encontramos que Rx de T1, T2 es igual a sigma al cuadrado coseno de 2pi FC T1 menos T2. Y vemos que esto es igual a la función de autocorrelación, o esto es una función que depende solamente de T1 menos T2. Y por lo tanto tenemos, dado que se cumplen las condiciones de estacionariedad en el sentido amplio, este proceso es estacionario en el sentido amplio. ¿Sí? Con eso terminamos este ejemplo. Vamos a seguir enseguida otro. Lo vamos a separar en una cápsula distinta.